Ya estamos de regreso aquí en Historias de Negocios. Vamos a platicar con el director de análisis económico y bursátil de Cibanco, Jorge Gordillo Arias. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, gusto saludarte también. Bueno, pues en medio de lo que podría ser ya la recuperación de la economía, una vez que hay más certeza de que va a comenzar a producirse una vacuna contra el coronavirus, va a tardar meses en que se distribuya a nivel mundial, pero ya en los Estados Unidos, con nuevo presidente, Joe Biden, todavía falta en que tome posesión y que Donald Trump pues haga las impugnaciones, pero parece que Joe Biden ya va a convertirse en el nuevo presidente de Estados Unidos, y quedó pendiente una inyección de recursos a la economía estadounidense, un paquete fiscal y económico para ayudar a las familias, a los desempleados y a las empresas que se vieron afectadas por el coronavirus. Se habla de entre 1.5 billones y 1.8 billones de dólares, lo cual pues ayudaría a reactivar más rápido la economía. ¿Cómo estás viendo este tema y qué implicaciones puede tener para México? Bueno, como dices, estamos muy afectados por la pandemia y en la economía y sobre todo también los mercados financieros. Entonces, todo lo que sea referente a que las cosas pueden normalizar pronto son bien vistas por el mercado, y los mercados normalmente se adelantan y juegan y exageran en sus reacciones. Entonces, todas las noticias relacionadas a la vacuna que esté más cerca ya de aprobarse y de empezar a producirse, distribuirse, y lo relacionado a mayores estímulos fiscales son muy buenas noticias para el mercado y en general y provocan pues que se vuelvan atractivos para los inversionistas, los activos con mayor riesgo. En esto, para empezar, para hablar así de monedas emergentes, de bolsas de valores, vemos normalmente rallies con estos temas. Hablando de los mercados, el mercado cambiario en México, el tipo de cambio se ha visto pues beneficiado en las últimas jornadas por este optimismo que hay en los mercados a nivel internacional por una nueva vacuna contra el COVID-19, además de que el dólar pues en contrasentido se ha depreciado con respecto al resto de las monedas. El peso ha visto beneficiado, es una de las monedas que más se negocia en los mercados internacionales. ¿Cómo ves hasta dónde puede llegar la apreciación del peso que pues al cierre de la semana pasada andaba por los 20.50, 20.70 pesos por dólar? ¿Cómo ves hasta dónde puede llegar la depreciación y México, pues cómo le va a afectar también todo este asunto de las tasas de interés que han venido bajando en las últimas reuniones de política monetaria de México? Sí, te decía, estos dos temas son suficientes como para pensar o para esperar que el tipo de cambio pueda seguir apreciándose. Podría incluso acercarse a los 19.50 en el interbancario. Así de urgido está el mercado en estos dos temas. Que si se conservan, ese es otro rollo, ¿no? Porque no están libres de riesgo todo lo que suceda hacia adelante, porque una cosa se apruebe la vacuna y el mercado hacia adelante, pero después va a valorar qué tan eficiente, sobre todo en cuanto a duradero, cuándo va a llegar a los países como los nuestros, qué tanta velocidad, qué tanta eficacia va a ser para llegar a las ciudades o a los más que están con más riesgo de contagio. Entonces, ese tipo de cosas los va a ir valorando después y a lo mejor podremos ver algunos rebotes en los mercados o en el tipo de cambio. Y otro tema que va a jugarle contrapelo es qué tan fuerte va a ser esta segunda ola de contagios que ha pegado muy fuerte ya en Europa, que ya está en Estados Unidos, que nos puede llegar a nosotros y que puede provocar un enfriamiento en la economía para el último trimestre del año para todo el mundo. Esto también podría jugarle en contra a los mercados. Entonces, está fijándose en noticias positivas de vacuna, en noticias de estímulos fiscales y por el otro lado, tratando de ver si la contención o esta nueva segunda ola de contagios no le afecte a la economía. Más allá, Jorge, de lo que sucede a nivel internacional con los mercados bursátiles, el mercado del tipo de cambio, en México a nivel local, ¿cómo ves la economía, la trayectoria de la economía al cierre del 2020? Pues hemos tenido datos recientes importantes con respecto, por ejemplo, a la actividad industrial, que había tenido unos repuntes y terminó en el último dato que supimos pues con una contracción. La inversión extranjera directa, dice la Secretaría de Economía, que va a terminar el 2020 con un monto similar al de 2019, es decir, que esa se va a mantener. Eso está por verse todavía. ¿Cómo es la confianza de los inversionistas en México y cómo va a cerrar el 2020 en términos económicos?
Sí, es importante decir que los mercados financieros se adelantan. Entonces, vamos a ver una ruptura efectivamente entre la percepción que tenga el mercado financiero y lo que tengamos de percepción en la economía, porque la economía mexicana todavía luce con mucho riesgo y los datos que se vengan para el último trimestre van a ser muy complicados de vencer sobre el tercer trimestre. Vemos ya una nueva normalidad y vemos algunas señales de que se está empezando a frenar la velocidad de la recuperación en la producción industrial, sobre todo en la construcción. Nos preocupa mucho ese tema. Quizá nos ayude un poco las exportaciones y la economía norteamericana sigue mejor a lo esperado. Y por otro lado, los servicios y el consumo está un poco retrasado en la recuperación en nuestro país. Si quisiéramos quisiéramos decir que esto ya es sustentable, la recuperación, y todavía luce cuesta arriba. Entonces, para la economía mexicana todavía falta mucho a vencer. Estamos rompiendo muchas preocupaciones, sobre todo en el tema de confianza del consumidor, confianza del inversionista, que quisiéramos que fuera diferente y quisiéramos que el tema de la vacuna nos cambiara de esta percepción, pero no necesariamente va a ser muy pronto o en los siguientes meses. Uh-huh. El motor de la exportación, que bueno, pues con un crecimiento, una recuperación más rápida de los Estados Unidos, seguramente las exportaciones mexicanas, a las cuales le destinamos el 80% de nuestro comercio internacional en intercambio con Estados Unidos, ¿qué motor podría ser? ¿Podría jalar realmente la economía, las manufacturas, a la industria, la generación de nuevos empleos? En México, ¿sí es un motor suficiente las exportaciones y la recuperación de Estados Unidos para que la economía mexicana vaya en esa misma línea? Bueno, este es el parte de gobierno y un poco retrasada la acción en el mercado interno. Nos queda ver hacia arriba y efectivamente en Estados Unidos la economía ha estado recuperándose más rápido de lo esperado y tiene ya una perspectiva de que supere niveles de la pandemia quizá desde a mediados del próximo año. Entonces, bueno, sí es algo esperanzador que sean las exportaciones las que nos puedan impulsar a nuestra economía. Ese es el driver más fuerte que va a venir para la economía mexicana y en especial las exportaciones a los automóviles, la automotriz. Es nuestra joya de la corona, es nuestro principal producto de exportación, es el que más estamos viendo y vemos que ya está reactivándose de manera alentadora. Nos gustaría decir que fuera suficiente como para que la economía se levante tan rápido como Estados Unidos el próximo año. No va a ser suficiente, pero bueno, es algo que nos hace de las pocas buenas noticias o las buenas esperanzas que tenemos de recuperación en el país. Uh-huh. Finalmente, Jorge, quiero preguntarte un poco ya más entrando en el terreno de la política, pero tiene todo que ver con la economía y con los mercados. ¿Cómo viste el triunfo de Joe Biden? ¿Qué certeza nos da para la relación bilateral, la relación comercial con los Estados Unidos, tomando en cuenta que bueno, hay un nuevo acuerdo comercial que es el TEMEC? Bueno, tiene dos aristas, porque por algún lado nos preocupa, cualquier cambio de gobierno le preocupa siempre a México, cuál va a ser la relación que va a tener con nuestro gobierno. El caso de los demócratas también nos preocupan que la postura que tienen con respecto a su tema, a su política energética, a su política migratoria, es un poquito diferente a la que tenían los republicanos. Entonces, en ese sentido, a lo mejor sí va a haber momentos complicados de nueva negociación de los dos gobiernos, del gobierno mexicano, qué postura va a tomar, ya que sabemos que su posición o su política energética es diferente a la que planteó en campaña Joe Biden. Entonces, a lo mejor ahí vamos a ver alguna rispidez, pero en el mediano plazo creemos que va a ser positivo. Creemos que es un candidato o un presidente que va a ser un poco más derecho en su manera de negociar, más diplomático, y vamos a generar más certidumbre, porque lo que teníamos con el presidente Trump es que las políticas no eran seguras, su manera de negociar era muy ríspida, generaba mucha incertidumbre, tenía muchos temas de riesgo abiertos en el mundo, que pues siempre este tipo de cosas limita la inversión y pone en preocupación el desarrollo de cualquier de las naciones, ¿no? Pues ya lo veremos, a ver cómo nos va con Joe Biden, el candidato demócrata que todo apunta va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Muchas gracias. Entrevista, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Gracias y buenas noches. Gracias, Mario. Que estén bien. Buenas noches. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más aquí a Historias de Negocios.